pasa, gentucilla? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión resubo un vídeo que tenía ya grabado, pero en el que tuve varios fallos, sobre todo en las imágenes. Y es nada más y nada menos que el cementerio de la Noria. En el desierto de Chile se ubican dos pueblos totalmente abandonados, La Noria y Humberstone. En esta ocasión hablaremos sobre La Noria y sobre las historias que cuentan sobre su tenebroso cementerio. En el siglo XIX, los habitantes de este pueblo eran maltratados y vivían como esclavos, es decir, en condiciones infrahumanas. Se rumorea que el pueblo está encantado debido al cruel trato que estas personas recibieron y también debido a las horribles muertes que ellos sufrieron. Se cuenta que, aunque la ciudad esté abandonada, después de la puesta de sol, diversas actividades paranormales tienen lugar allí. Las personas que viven cerca de ese cementerio aseguran escuchar ruidos y que han visto fantasmas deambulando por la zona. La Noria, una salitrera no muy conocida a nivel histórico, ni tal vez los ingresos que pudo tener o la cantidad de salitre extraída por día, sino por las leyendas que de ahí surgen. Te contaré una en particular, que le ocurrió a Elizabeth, pues esta es una historia real. Ella era una mujer de unos 30 años, a la cual le encantaba adentrarse en cualquier lugar que le dijeran, pudiéndose llevar bastantes sorpresas. Le comentaron cómo era esta salitrera y cómo llegar a ella, pero un lugar en concreto dentro de esa salitrera es el cementerio. Su mejor amigo, David, quien le había contado de ese lugar, le comenta que sabe cómo llegar y de hecho su deseo era ir a descubrir si todos esos mitos eran ciertos. Sin pensárselo dos veces, Elizabeth lo acepta y ambos prenden juntos el viaje al mediodía, más o menos apenas con un mapa y unos consejos. Era como si el destino estuviera en contra de la carretera que llevaba a la abandonada oficina. Estaba cortada al paso del público. ¿Qué policía en su sano juicio se quedaría a retener a cualquiera que decidiera pasar con tanto calor sobre él? A pesar de lo extraño que era eso, Elizabeth y David deciden buscar otra ruta. Al cabo de unas horas, cansados de pasear y pasear por las eternas carreteras, descubren que no hay otro camino. Pero David era osado y no haya mejor manera que cortar camino en medio del desierto y la arena. El vehículo estaba capacitado para ello, pero incluso Elizabeth se dio cuenta que si el destino te niega algo, debe ser por alguna razón. De todas formas, ella también deseaba saber cómo era aquel lugar, por el tiempo que gastaron en buscar una nueva ruta y después de atravesar el desierto, por poco se pierden, pero logran llegar a la esperada salitrera casi oscureciendo, solo a un par de minutos para que el cielo se volviera de un color anaranjado en el negro de la noche. Elizabeth y David encontraron al pasar dentro del auto lo que parecía ser el cementerio y bajaron para verlo todo más de cerca. El lugar era tétrico y muy triste, con el suelo, la arena. Era como si fuera carbón molido, tanto que notabas el cambio de color
a solo unos pasos fuera de los límites del cementerio. Solo había cruces para señalizar el lugar de una tumba, y solo el término de estas te decía dónde comenzaba y terminaba el cementerio. Estas cruces eran pobres y humildes, hechas de madera, pero la madera estaba aún más oscura y casi carcomida, tal vez de las termitas, y lo que era peor, eran muchísimas. Tal vez tan grande como una cancha de fútbol profesional y tan profunda como las cruces, tendían a perderse o se veían diminutas, tan desoladas que parecía ser que no recibían ni una sola flor hace décadas, ni una década. Paso a paso, deciden adentrarse para mirar de cada vez de más de cerca, saber si se siente ese escalofrío al entrar a un sitio así, esas típicas cosas. Tanto David como ella bajaron del automóvil muy abrigados, ya que en ese desierto, por la noche, suele hacer mucho frío. Las piernas de ambos tiritaban levemente por el frío mientras caminaban entre las cruces negras. De repente Elizabeth se acerca a su amigo, algo sorprendida mientras se tomaba de los brazos para soportar mejor el frío. No creí que aún vinieran personas a visitar este cementerio. Entonces David la mira desconcertado y responde: ¿De qué hablas? Estamos solo nosotros. Entonces Elizabeth se comienza a asustar. Abre bien los ojos y empieza a mirar a todos los lados, como queriendo descreer lo que ella misma ve. Su mentón vibra mientras deja su boca entreabierta. David empieza a entender lo que le ocurre. Se acerca más a ella y le pregunta qué le ocurre, si está bien. Ella lo único que atina a decir es: son muchos y ahora me miran. David, me están mirando y están cabreados. Esto desconcierta a su amigo, quien ya comienza a sentirse un poco nervioso y a contagiarse del miedo de su compañera. ¿Quieres que nos vayamos?, le pregunta, pero Elizabeth está demasiado preocupada de lo que tiene ante sus ojos y solo mira a todos lados, girando muchas veces la cabeza en movimientos rápidos. David insiste preguntando si está bien y preguntando qué le pasa. Sin embargo, unos segundos antes de terminar de decir su pregunta, ella fija su mirada en un punto, justo enfrente de ellos. Su cara se empalidece y sus ojos se abren más. David puede ver cómo los ojos de su amiga se contraen en medio de la noche y los latidos de su corazón a romper el silencio que había sobre la arena del desierto. Tenemos que irnos. Rápido, dice ella como si quisiera gritar, pero su voz casi no sale y en un volumen muy bajo su amigo le logra escuchar. Por favor, vámonos, vámonos, le empieza a decir mientras el cuerpo de la chica empieza a tiritar de miedo. David, que se asusta más por la reacción de Elizabeth, reacciona y acepta irse. Pero al momento de darse la vuelta y caminar de regreso al coche, nota que ella no lo acompaña. Se había quedado paralizada del terror y presa del pánico, no podía ni gritar. «Ellie, ¿qué haces?», pregunta David. «¡Vámonos!». Pero ella no reacciona. Su cuerpo y sus piernas están preparadas para correr en cualquier momento. Sin embargo, su cuerpo no le responde y se queda estática en su sitio. Finalmente, logra sacar algo de voz y en algo que más bien parecían alaridos. Comienza a llamar a David, claramente con un terror indescriptible en sus cuerdas vocales. Una voz desgarradora en todo el sentido. Él, claro, no puede dejarla ahí sola, y se devuelve para tomarla de un hombro y cogerla del brazo, esperando que ella pueda reaccionar y moverse después de dar el primer paso fuera de ese frío y tétrico lugar. Pero ella no se mueve. De repente lo logra, pero no para correr o caminar en dirección a la salida,
sino que por el contrario, lanzándose al suelo de rodillas con ambas manos sobre su cabeza, tratando de protegerse de algo o de alguien, y pegando un grito que incluso hizo brincar a su amigo, por lo desgarrador y lleno de terror. Finalmente David se agacha a su lado para preguntarle con mayor insistencia: ¿qué te sucede? ¿Qué viste? ¿Estás bien? Si esto es una broma, es de muy mal gusto. Pero ella no responde. Pasan varios minutos en un silencio incómodo antes de que ella levantara la vista y se levantara. No obstante, algo le ocurría. David podía notarlo. Su pavor había desaparecido y su rostro se había vuelto serio, sin ninguna expresión sobre su rostro. Él insistía preguntando: ¿qué pasa?, sin obtener respuesta. Ella, muy calmada y con su vista hacia el horizonte, comienza a caminar de nuevo, adentrándose en el cementerio, esquivando las cruces y lápidas negras del recinto. David la sigue temeroso. Contagiado con el terror de ella, de hace un momento, no se atrevía ni podía dejarla sola. Eli, detén esta broma, ya basta, le grita mientras ella continúa con su rumbo. Ya después de haber recorrido unos 50 metros, casi en el centro de todo ese espantoso sitio, que de principio a fin podría poner la piel de gallina a cualquiera, ella finalmente se detiene, pero se detiene en un espacio de tierra. Había un espacio muy separado entre dos tumbas, marcadas con esas cruces ennegrecidas, y lo que parece ser una horrible pero enorme casualidad. Descansando, inclinado sobre una de estas cruces, una pala vieja y oxidada. Ella la toma y comienza a cavar en este espacio desocupado de tierra. David se asusta más e insiste mientras comienza a sudar, con el corazón acelerado a 1000. No sabe qué hacer más que insistir que regrese al vehículo con él. Sin embargo, en un par de minutos ya había ella formado un buen agujero, suficiente para colocar un cuerpo. David finalmente se percata y da un paso atrás, mientras se prepara psicológicamente para lo que podría ser un ataque de su propia amiga. Elizabeth, por el contrario, solo deja la pala a un costado y se le queda mirando fríamente. En sus ojos ya no había expresión alguna, eran opacos, su rostro pálido y sin emoción. No te confundas, no parecía que estuviera muerta. Era como que su cuerpo se había paralizado al momento de terror máximo, pero su rostro ya no tenía emoción alguna. Incluso David puede escuchar en ese momento los fuertes latidos del corazón de ella, como cuando comenzó a entrar en pánico. Desde este punto del relato, ella no volvió a moverse. Permaneció estática hasta el momento de su muerte. Pero según cuenta David, ella nunca se hizo daño alguno en ningún momento, como si bajo su mandíbula alguien la hubiera cortado con algún tipo de arma filosa, rodeando el contorno de esta, haciendo que todo su cuello se bañara en sangre mientras el resto de su cuerpo tiritaba excesivamente, como si estuviera sufriendo una suave especie de epilepsia. Ella nunca salió de ese trance, y él tampoco. Tan solo miraba ese desastre, sin saber qué hacer. Se quedó ahí hasta que su amiga cayó desplomada a la tumba que ella misma había cavado. Pero detrás de ella una sombra más oscura que la noche misma, con forma humana, como una silueta, que permanecía en el sitio de Elizabeth justo antes de caer. David solo reaccionó en salir huyendo al ver esa silueta detrás de su amiga.